Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Génesis y hoy les tengo una reseña que está genial de una trilogía que me acabo de leer. Es más, les hice un videito acerca de la primera entrega de Reina de Cristal 1 y los invito a que puedan verlo porque ahí hablo un poquito más acerca del libro. Y hoy les tengo la continuación de esta historia que es de Sirenios, que está brutal. Así que te invito a que te quedes al final del videito para poder contarte. Bien, hablemos un poquito de la previa acerca del libro. Trato número 1, como pueden ver, son libros que no tienen tantas páginas, entonces yo que lo he leído les digo, chicos, que esto no pasa ni de las 300 páginas, la verdad. Entonces siento que es una lectura bastante ligera. Está escrito por dos autores españoles, que son Ana Alonso y Javier Pellegrini. Tienen más libros, me parece, pero son los primeros libros que he leído de estos autores. También creo que esto lo pueden leer personas adolescentes de los 14 y 15 años, porque no hay lenguaje explícito, no hay tampoco como que escenas de spicy. Entonces como que yo creo que normal lo podrían leer desde los adolescentes. Y otro punto a aclarar es que estos libros han sido publicados en el 2014. Según me han dicho también, esta editorial o esta empresa ya no existe, entonces como que estos libros ya no obviamente ya no están creando tiraje. Entonces para encontrarlos, quizás los puedes encontrar por Amazon, por Buscar Libre o quizás por alguna librería local. Bien, ahora sí, un poco de contexto en general. Tenemos aquí dos naciones. Tenemos a Hydra, que se escribe Hydra, pero a mí me gusta decirlo Hydra, y tenemos a Decia. Tenemos dos naciones, ¿sí? En este universo que los autores nos sumergen es de sirénidos, es un mundo fantástico, obviamente de tecnología, no hablan de celulares, de redes sociales, porque es un universo diferente. Y aquí tenemos a nuestra protagonista, que se llama Kira, que es Hydria, porque es del reino del país, de la nación de Hydra. ¿Qué sucede? Aquí, cuando los jóvenes cumplen 17 años, son sometidos a un ritual, bañados como que en un lago mágico, por decirlo así, con aguas sagradas, en donde al momento de emerger, ellos no levantarse del agua, si tienen una cola así de pez, o sea, de sirénidos, de sirenas, si se les ve, es porque sí tienen dones mágicos. Dones como, por ejemplo, justo lo dice el libro, de la compasión, de la evidencia, de la memoria, entre otros más. Y sucede que nuestra protagonista, Kira, al momento de salir del agua, tiene algo especial que un poco como que les asusta, pero que les sorprende a todo el mundo, que nadie había visto. Entonces inmediatamente ella es llevada a la capital, que tenemos que se llama Argasi. Aquí ella obviamente se siente extraña porque ella es de un pueblito, de una pequeña aldea de pescadores pobre, y pasa a vivir como que la capital, que es más urbanizada. Y aquí es donde empieza toda la historia, porque desde ese día del baño es donde se marca, digamos, el futuro, y se marca todo lo que a ella le pasaría desde ese momento. Y es precisamente aquí en la capital, bueno, allí en la capital donde ella llega, que va a descubrir muchas verdades, va a descubrir, claro, verdades ocultas, información que no le tenían al alcance. Se va a descubrir que muchas cosas de lo que a ellos les habían hecho creer eran falsos. Va a entender un poco también qué es lo que está pasando realmente con ella. Va a conocer a muchas personas, buenas, malas, quizás un poquito de ambos, pero va a conocer a otras personas. Entre ellos aparece nuestro otro personaje que tenemos, que es el hermano del rey de Decia. El rey de Decia se llama Kadar. Y tenemos aquí a Edan, que es el hermano menor de Kadar, que está prisionero en Hydra, en donde empieza a haber una especie de contacto, digamos, de comunicación entre ambos. Y se empieza a armar un enemies to lover acá, justo como le decía en el primer tomo, porque no tanto porque se vean desde el momento que se ven, sino por la posición de que si es Hydria y que les de Decia. Entonces como que se empieza a armar un montón de telarañas, va a haber muchas traiciones, muchos conflictos, en donde todo va haciendo cambiar el destino de Kira. Obviamente, ella tiene 17 años, entonces hay muchas acciones en donde tú
te da como que, ay, te da como que cosas que, ¿por qué actúas así? ¿Por qué le crees así? ¿Por qué hablas de esa forma? O sea, pero se entiende porque es un adolescente, entonces yo creo que pues, quizás un poco parte de ello. El primer tomo tiene un final que es brutal en el sentido que no te lo esperabas, yo no me lo esperaba porque dije, ¿cómo es posible que le hagas eso? O sea, y no solo el final, sino desde el momento de parte del final, desde las 3/4 partes diría yo, o 3.5, no sé, en donde ves que la historia va dando otro giro, en donde nuevamente la ves a ella en problemas. Entonces tú dices, ¿por qué haces esto? Y te molestas y todo, pero luego como que tienes ahí una especie de amor y odio con otro personaje por allí, que no voy a decir quién es, pero así. Y al final es como que te quedas así. No lloré porque... Pero sí me dio pena y me dio cólera. Entonces el final... para mí el primer libro tiene un 5.5 claramente, porque sí me gustó cómo se dio la historia, cómo nos van introduciendo en este mundo mágico de dones y de poderes. Ahora, aclaración, ¿por qué Decia hace la guerra a Hydra? ¿O por qué están en esta especie de guerra? Aunque hay una pequeña tregua, claro, porque tiene el hermano del rey, pero ¿por qué? Porque Decia necesita algo que los de Hydra tienen. Porque como ellos perdieron esto, también perdieron otro elemento que es muy vital para todos los seres humanos. Entonces necesitan tener como que este poder. Y por eso le hacen la guerra, porque ellos no tienen, ellos están como que en una guerra que se están quedando sin este elemento básico, porque les perjudica mucho para la salud. Entonces, aquí se empieza a armar toda una historia. Y acaba este tomo 1 y tú dices, quiero saber qué pasa después de esto, porque el epílogo es como que sabes claramente que hay continuación, entonces inmediatamente tomas el segundo libro y continúas. Y este segundo libro trata de que en base a la decisión que toman por Kira, ella está metida en un problema. Y aquí no solamente... está Edan, está Kira, están otros personajes, también entra a tallar el rey Kadar, que es su hermano. Entonces aquí se empieza a armar todo un conflicto interno porque ellos no tienen una... Aquí sí hay un odio desde el inicio, porque se nota claramente que no se llevan bien y todo un tema de problemas, en donde Kira va conociendo más otras personas y se da cuenta de que no puede confiar en nadie, que todo el mundo la odia, que como que cualquier momento la pueden traicionar. Y si es lo que pasa realmente, hay muchas traiciones en esta historia, muchas traiciones. Y también porque hay un personaje aquí del tomo 1 que parecía o sea, que no te lo esperas de muchas acciones, o sea, es como que aquí nada es lo que parece, las personas que parecen ser buenas no son buenas, son malas. Y el final del 2, este final también es muy... Bueno, sí me dio pena. No, tampoco, obviamente no lloré tampoco, pero sí este final me dio penita porque no me lo esperaba. Y me dejó boquiabierta. Entonces yo le daría un 4.5 de un 5. Entonces, literalmente, el segundo libro te deja si el primero me dejó sorprendida y diciéndome, y molesta, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? El segundo me deja como que me da penita y digo que obviamente nuestra protagonista nuevamente está en problemas, pero quizás no como el primer tomo, pero se nota que va a tener un destino un tanto diferente. Bien, este tercer tomo y el cierre de la trilogía parte desde la acción que sucede aquí en el tomo 2, en donde Kira ya se encuentra en una posición un tanto diferente, pero siguen habiendo traiciones, mentiras, engaños, siguen apareciendo personajes que la odian, otros personajes que quizá le tienen aprecio, y como dije desde el inicio, nada es lo que parece, no puedes confiar en nadie realmente, no puedes confiar en nadie, no puedes creerle nada a nadie, y da pena porque sientes que Kira está sola, realmente que está como que siempre está en la lucha de poder buscar su libertad. Hasta que el tercer libro termina y hay un cierre. ¿Es un final feliz? Si me pregunta, sí, es un final feliz, no es un final triste para las personas que les gusta leer libros que tienen finales felices. Pero es un final feliz y ya. Vamos con mis apreciaciones. Punto número 1, como indicaba en cuanto a mis calificaciones. El primer libro me encantó.
Me encantó realmente. Es un poquito más grueso y sí me da penita porque esto no lo llené de post porque todavía no he empezado a usarlo. Pero un 5 de 5 realmente. El segundo libro aquí ya empecé a usar ya separar este post-it. Empecé a marcar un poquitín más. Y este yo le doy un 4.5 de 5. O un 4.6 quizás porque fue interesante, no tanto como el primero, pero el final fue lo que lo levantó al libro, lo que me dejó como que no me lo esperaba. Y es un punto a favor en realidad, que suceden cosas en el libro que tú no te las esperas, porque tú te esperas que pase algo, pero los autores se terminan sorprendiendo. Y es algo que a mí sí me gusta, en lo personal. El tercer libro sí siento como que ya se empezó a bajar la cosa y le doy un 4 de un 5. A pesar de que sí hay escenas que me interesan, que me gustaron, palabras, frases, pero como que sí me dejaron con ese sinsabor. Punto número 2. La historia siento que pierde el eje central de lo que se nos presentaba en el 1 y que al final se van yendo por transversales, por otros puntos de vista, que si bien es cierto, sí son interesantes, yo creo que aportan a la historia, pero al final, cuando tratan de volver como que a la idea principal, siento que ya se perdió muchas páginas, se perdió mucho y que al final no complementó mucho y se desvió mucho. Yo hubiese querido saber más acerca de las fuentes, hubiese que hablaran más de los dones, como que esta información más acerca de la historia en lo personal yo hubiese querido. Otro punto que también es un punto negativo es de que hay algunos personajes que son planos, en el sentido que un día son buenos, otros días son malos, aman a Kira, luego la están odiando, y son con razones un poco inverosímiles que no termina de creerles porque, no sé, digamos un ejemplo, suponiendo que no pasa en el libro, no es spoiler, pero no sé, que por culpa de Kira haya muerto el papá de Ali, entonces yo te creo que bueno, por eso tú la odias porque por tu culpa murió tu papá, pero si no hay una razón tanto así, es como que no te creo mucho de que por qué la odias y por qué al día siguiente le estás ayudando, o por qué dices que la amas pero al día siguiente le estás traicionando, o sea, no termina de creer, no me termina de cuadrar a mí eso. Y el punto último de estos puntos negativos, valga la redundancia, es de que, como les dije, el final es feliz, sí, es un final feliz, pero siento que faltó más desarrollo en el final, o sea, faltó un poquito más de sentimiento, o sea, me deja con esa sensación de querer saber un poco más y le faltó para mí ese sentimiento, ese feeling que necesitaba para poder conectar más con los personajes. En conclusión de este punto es de que un final feliz y ya, pero me dio la sensación de que pudo ser mejor. Pero como no todo es malo, también tenemos puntos a favor. Por ejemplo, los capítulos son cortos. Me gusta porque siento que eso hace que la lectura sea más llevadera, en el sentido de que no hay capítulo que dure más de 4 o 5 hojas. Entonces puedes leer un capítulo y sí es cierto que los capítulos te quedan interesantes. Al final tú quieres saber qué pasa. Entonces como que dices, un capítulo más y paro, un capítulo más y sigues leyendo el final. Y por eso que el libro te lo acabas rápido. O sea, es una ventaja de que los capítulos sean cortitos. Otra ventaja también es de que la lectura es ligera. No hay tecnicismos ni palabras, quizás muchos así de su país, de España, porque sí me ha sucedido con otros libros que cuando leo otros autores que hay muchas jergas, quizás palabras que no logro comprender. No palabras normales porque yo lo busco en el diccionario y lo encuentro, sino como que términos específicos del país. Entonces como que no ha habido mucho de eso, ni tecnicismos, entonces siento que eso sí ayuda a que la lectura sea bastante llevadera. Bueno, y el último punto a favor es de que la propuesta que ha habido en esta trilogía de hablarme de sirénidos, de sirenos, sirénidos y dones especiales, agua mágica, me parece increíble, la verdad me encantó mucho porque me gustan mucho las historias de sirenas. Es muy diferente a lo que les daría las sirenitas, diferente, pero me gusta mucho porque sí logré introducirme a este mundo mágico, logré entenderlo, logré visualizar todo ello y eso sí como que me gustó mucho la propuesta, a pesar que por ahí se hayan desviado, me gustó mucho. Entonces, mi puntuación general de la trilogía, un 4 de un 5, un 4.5 de un 5. La verdad, no soy tan mala para calificar, pero me gustó mucho, la verdad, estos libros. Es una trilogía bonita, es la segunda trilogía que me leo, creo, o tercera, así. Y te lo lees rápido, la verdad, una historia increíble. Conclusión, si quieres leer una saga corta de un mundo mágico, un mundo de criaturas, un mundo de sirénidos,
este es tu libro. Si te gustan las historias de sirenas, sirénidos y poderes, también este es tu libro. Pero como siempre digo al final, esas son mis apreciaciones o mis opiniones. Puede que otras personas lo vean de otra forma distinta. Entonces, si puedes leerlo, te animo a que lo leas. Me hizo al revés. Te animo a que lo puedas leer y que tengas tus propias apreciaciones. Y eso ha sido todo por este videito. Hoy hemos hablado de La Reina de Cristal, una trilogía increíble, bonita. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video con otras reseñas que tengo que hacer. Y gracias, nos vemos, bye.